Empezamos con el capítulo 19 de Jeremías, que como título dice la señal de la vasija rota. Acá sigue hablando un poquito acerca de lo que se hablaba anteriormente en el capítulo 18, acerca de la vasija, el alfarero y el barro, pero vamos a ver una señal un poco diferente. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Vamos a hacer como un paréntesis acá. El valle del hijo de Hinnom, o sea, se dice así el nombre, no es alguien que tenga que ver, o sea, en este sentido no es nadie importante que venga al caso, pero este valle se usaba como un vertedero de basura y como un lugar de sacrificio de niños, en donde antiguamente se ofrecía al dios Moloch. Muy bien. Entonces, volvemos un poquito a que Jehová dice que vaya y compre una vasija y con esa vasija vaya con todos los ancianos a este campo en donde antiguamente se hacían todos estos asesinatos. Y dice que en ese lugar va a decir esto, versículo 3. Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Está hablando literalmente de ese lugar porque había literalmente sangre de gente inocente, niños que habían sido asesinados y entregados a este Dios, y vieron que dice enajenaron este lugar, quiere decir se dieron la propiedad o se dieron los derechos, o sea, es como que era algo que Dios les había otorgado a ellos, una tierra, y ellos se dieron ese lugar a adoración a otro Dios, y a este Dios que le pedía estas clases de sacrificios. Vamos con el versículo 5, y dice, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Y vemos también acá que Baal también sacrificaba niños. Vieron que anteriormente escuchábamos solamente del dios Moloch y a Baal que lo adoraban, pero también le entregaban, a sus hijos a este dios. Y también el Señor dice, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. El Señor nunca pidió sacrificios humanos. Es más, si nos ponemos a pensar, en el momento que casi lo pide fue cuando Abraham fue a entregar a Isaac y el Señor le dijo que no pase navaja por su cuello, porque Dios no quería ver muerto al hijo de Abraham, sino quería ver el acto de fe. Entonces el Señor nunca pidió esta clase de sacrificios, por eso dice, nunca me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y este nombre, vieron que ahora se le da Tofet, era otro nombre para el mismo valle de Hinnom. Este nombre era como que lo usaban ellos, o sea, entre ellos se usaban, vamos a Tofet, que era más asociado con el culto a este dios, con las prácticas paganas y el sacrificio de niños. Era como reconocido entre los idólatras por Tofet. Y dice que deriva de la palabra hebrea que se llama chimenea. Es como, imagínense algo que está continuamente con mucho humo y fuego. Versículo 7 dice, y desvaneceré el consejo de Judá y Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de toda su destrucción. Seguimos viendo profecías acerca de lo que el Señor va a hacer con este pueblo que no se arrepiente de sus pecados. Y dice, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Acá vemos algo que el Señor dice que se van a comer entre ellos, que va a ser cierto acto de canibalismo, si bien es como una consecuencia porque por toda su maldad es como que van a terminar haciendo esas cosas que nunca hubieran pensado, también es algo que el Señor ya les había dicho cuando habló a Moisés. Y les voy a pedir que alguien busque
Levítico capítulo 26, del versículo 27 al 29, que es donde Levítico 26, versículo 27 al 29. Y ahí habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y dice: Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Muy bien. Bueno, ahí vemos cómo en ese discurso, en donde antiguamente también, en el capítulo anterior a ese, se habla de las bendiciones de obedecer, hay consecuencias de desobedecer. El Señor ya les está adelantando y viendo que si no obedecen, bueno, 7 veces peor. Y si no, se van a terminar comiendo entre ustedes, de tanta maldad. Versículo 10 y 11 dice: bueno, vieron que ahí Jeremías había llevado la vasija. Hasta ahora son todas palabras que él viene escuchando del Señor de lo que tiene que hacer. El Señor le dice ahora qué tiene que hacer con esta vasija. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterarán que no habrá otro lugar para enterrar. Bueno, acá vemos cómo anteriormente en el capítulo 18 que hablaba Isma, esa vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Él la volvió a hacer porque estaba en las manos del alfarero. Acá lo que vemos es algo que se deshace, se tritura completamente y ya no tiene oportunidad. Algo que no tiene vuelta atrás, no tiene reparación. A esto se refiere el Señor cuando le pide a Jeremías que la rompa toda la vasija enfrente de ellos y les muestre de que como quien quiebra una vasija que ya está hecha, de esa misma manera no va a haber más restauración para este pueblo. Y el Señor le dice: así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. Por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Sabemos que ejército del cielo quiere decir adoración al dios de las estrellas, a los astros y a toda clase de cosas que aparecían en el cielo. Ellos le hacían un ritual y hacían de eso un dios. Y volvió Jeremías de Tofet, o sea, el Señor lo lleva a ese lugar para hablarle y mostrarle todas estas cosas y lo que tiene que hacer. Jeremías vuelve y el Señor lo envió a profetizar y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ellas, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Bien, bienvenida Juli. Continuamos, y bueno, hasta acá entonces Jeremías escucha la voz del Señor, que lo lleva a ese lugar, le hace romper una vasija y mostrar todas estas cosas, y Jeremías, tenía que cumplir con eso, va al atrio del Señor y habla todas estas palabras que el Señor le pide que hable. Ahora vamos con el capítulo 20, porque hay un hombre que escucha todas estas palabras, hay un sacerdote, y como habíamos leído anteriormente, los sacerdotes de ese tiempo no hacían la voluntad de Dios, no escuchaban, los profetas profetizaban cosas que no eran y querían dar paz al pueblo cuando en realidad el pueblo tenía que arrepentirse de todo lo que estaban haciendo. El capítulo 20 dice profecía contra Pasur. Y bueno, Pasur es este sacerdote que, como dice, es hijo de Imer, y él escuchó a Jeremías cuando estaba profetizando estas palabras. ¿Y qué hizo Pasur? Dice que azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Lo puso en un lugar que era muy vistoso por la gente, y dice que cuando dice azotó, se podría referir, vieron como esa expresión 40 azotes menos uno, bueno, a esas clases de azotes, o sea que Jeremías recibió bastantes azotes por causa de este hombre. Y también cuando habla del cepo, no era una prisión normal, sino que era un lugar incómodo, donde estaba en una posición media torcida, y eso provocaba muchos calambres. O sea, imagínense estar así detenido por este hombre por decir lo que el Señor le estaba pidiendo. Versículo 3 dice que, bueno, Jeremías se quedó todo el día ahí, y al día siguiente va este hombre y lo saca del cepo. Entonces
Jeremías le habla y le dice, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. ¿Por qué dice esto? Porque Pasur significa libertad, tranquilidad, paz. Y Jeremías le dice, tu nombre ya no va a ser más así, sino que va a ser Magor Misabib, que quiere decir terror por todos lados. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Vemos que él era uno de los que Jeremías anteriormente había hablado, de esos profetas que decían paz, 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 y no hay paz, decían está todo bien, pero en realidad no. Y él quiso también quedar bien con todo el pueblo y hacer esa humillación pública a Jeremías, y Jeremías le responde con todas estas palabras porque él también iba a ser uno de los que sufre las consecuencias de cuando vengan los babilónicos. Seguimos con el otro título, no sé si, Esteban, ¿no querés algo? Sí. Dale. Hablando del rey Pasur, ¿qué cosa? Con ustedes, Esteban. ¿En serio? ¿En serio? En serio. A punto también había buscado algo de información como para darle un respaldo también a nuestra compañera Eila. Sobre en realidad, son datos nada más sobre Pasur, algunos se escriben Pashur o Pashur, pero es Pasur. ¿No? En la Biblia no sé si está como Pashur. Pasur, dice. Pasur, directamente aparece como Pashur también, no importa eso. Bueno, ¿en el 9 me habíamos hablado? Ah, bien. El 1 al 6, sí. Del 1 al 6 de capítulo 20. Ahí está, sí, perfecto. Bueno, en realidad este personaje que aparece, él era un funcionario o, digamos, trabajaba en lo que es el templo de Jerusalén. No sé si algo de eso ya lo dijiste o no. No, que era sacerdote. Es sacerdote, pero también era como, digamos, trabajaba dentro del templo. Y era el clásico religioso. Bien. Acá en lo que vemos en realidad cuando él, digamos, ataca de cierta forma a Jeremías, estamos viendo como un choque entre lo que era palabra de verdad, que era que venía de Jeremías, y todo lo que era parte religiosa, o todo lo que son, en otros lugares que se dice, a ver cuál era, institución de, a ver, perdón porque yo justo lo tengo anotado eso, porque institución religiosa sin arrepentimiento. O sea, son esos lugares que se hacen todo tradicionalmente, todo hay a una hora para entrar, una hora para salir, hay cosas que se hacen específicas así, a determinado horario. O sea, es todo lo humano chocando contra la palabra del Señor. Y claro, cuando Pasur ve que Jeremías da esta palabra y da las profecías y todo, bueno, manda a hacerle todo lo que le hizo, ¿no? El azotarlo, el ponerle el cepo, el cepo es un instrumento de tortura. Es para dejarlo ahí y con eso se puede hacer de todo, ¿no? Porque ya la persona vulnerable en el cepo. Estos azotes que se dice que son los de 40 menos 1, al llamarse de esa manera eran estos azotes que eran verdaderamente dados por la religión. ¿La verdad que lo hemos explicado? Sí. Bueno, algo más de este funcionario. Bueno, él en realidad es como un representante, esta persona, de cosas que son obviamente todo lo contrario al Señor. ¿Bien? Es una autoridad religiosa, pero corrupta. ¿No? Y ellos, bueno, usan lo que es el poder religioso para callar lo que es la verdad. ¿Bien? Porque Jeremías decía cosas que eran bastante crudas, cosas que eran, vamos a decir las cosas como son, perjudiciales para el pueblo, pero claro, porque el pueblo lo estaba promoviendo. Entonces, claro, le decía las cosas en la cara. Y bueno, él era sacerdote, pero al ser sacerdote había un contacto directo, digamos, con el Señor, ¿no? En lo que hacían los sacerdotes solo. Bueno, entonces en este caso
era como una confrontación. Vamos a ver más adelante que se habla de los falsos profetas también. Esto ya lo habíamos nombrado. Sí. Así que bueno, eso sería alguna info así por arriba de lo que viene a hacer Fayur, pero en realidad él tuvo un castigo también, ¿no? Sí, sí, o sea, él va a estar entre los que dice, todos los moradores de tu casa van a ir cautivos y también van a ser enterrados todos juntos. O Ahí sea, está. tus familiares y los que te quieren, a los que le profetizaste mentira. Como que- Es que estamos al borde de la invasión, al borde. Igual ya no vamos a dar cuenta de eso más adelante, no vamos a dar cuenta de eso porque va a aparecer un rey más adelante, que lo vamos a ver, que se llama Sedequías, creo que es un rey vasallo. El rey vasallo quiere decir que es un rey que tiene corona, pero no gobierna en realidad él. Gobierna alguien más fuerte, ¿tá? Que en ese caso es Babilonia. Ya Babilonia ya estaba introducido, pero se termina, digamos, de cerrar todo con el derrocamiento de ese rey, ¿tá? Pero vamos a verlo más adelante. Bien. ¿tá? Es que era el lamento del Leví. Sí. Exacto. ¿Querés darlo vos? ¿Querés tu video? ¿En el cual estamos? El versículo 7. ¿Pero estamos en el 20? Sí. ¿Y qué? Queda ese título todavía. Ah, bueno. La ¿Sin cortar? Jeremías. Obvio, todo en vivo. Todo así, ¿no? No, me digo, ¿El 20 a partir de cuándo? 7. Aguarda un poquito porque deberíamos aquí. Sí, acá está el lamento de Jeremías, ¿no? Sí. Que a pesar de eso él sigue predicando, ¿tá? Y además del sufrimiento y de la burla de que todo lo que está alrededor. Bueno, a partir del 6, 7. perdón, 7. Bien. 27 dice, el lamento de Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Acá está hablando de esas ganas, de eso que el Señor enciende en nuestros corazones, claro, tal cual, el llamado. Dice, traté de sufrirlo, pero no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciándole. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra vergüenza. Venganza. Está medio raro acá, no importa. Venganza, porque para que yo lea medio raro. Bueno. La carta más leída. Bueno. Bien, hasta ahí sería más o menos. Y viste que dice todos mis amigos, o sea, como Sí. habíamos hablado, de lo de su ciudad, eran los mismos que buscaban su muerte, los que lo vieron crecer y estuvieron con él. Claro, eso llama la atención, porque lo conocían, sabían el perfil de persona que era, de que era solitario, de capaz que no tenía muchos amigos, pero los pocos amigos que tenían también le daban palo, o sea. Y también muestra, o sea, por hacer la voluntad de Dios, como también las personas que lo rodeaban no querían obedecer a eso, y él se fue quedando. Y eso lo consistí. Sí. Bueno, eso sería lo del lamento, pero sigamos leyendo, ¿me parece? Es que todavía sí, está, pero quería hacer una aclaración, porque a partir del 11 hasta el 13, más o menos en esos versículos, ahí se habla sobre una promesa y la confianza de Jeremías en Dios. ¿Bien? Dice, mas Jehová está conmigo, más poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán. Perpetua confusión que jamás será olvidada. Y no prevalecerán. ¿Dónde dice? El 11. ¿Qué me pasa hoy?
De vuelta. Vamos de vuelta. El 11. Vamos a leer, pará. Silencio, se calla, te escucho. Y laburé mucho hoy. Muchas Vamos a hacer como que no hablamos nada. Silencio. Bueno, vamos a leer el 11 en adelante, que ahí vamos a hablar sobre, bueno, Jeremías hablando, a pesar de todo, sobre la promesa, bien, de Dios y la confianza de él en Dios, bien. Dice lo siguiente: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa, dice. Y el 13, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malignos. O sea, tiene Jeremías sabido, o más que sabido, todo lo que es el Señor, su perfil, y todo lo que Él hace, y lo que puede hacer por su pueblo y por Él. O sea, lo tiene más que claro. Pero claro, viene haciendo un lamento bastante... Pareciera como que hoy acá se está reanimando, o sea, como Exacto. que se está levantando de lo triste que estaba. Sí. Pero, Bueno, a continuación, y como para finalizar este capítulo, bien, porque ahora viene el 21, acá vamos a ver cómo Jeremías se da palo a sí mismo, vamos a decirlo así de cierto modo, y él maldice el día que él nació. Vamos a leerlo, pero prácticamente está diciendo, si yo no hubiese nacido, yo no estaría pasando por todo esto. Eso es lo que está diciendo. Pero vamos a escuchar lo mismo de las palabras del profeta. Jeremías. Exacto. Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? O sea, Jeremías nos confunde en cierto modo, porque entendemos la situación de él, ¿no? Entendemos que todo lo que viene arrastrando y todo lo que está sufriendo por el pueblo, pero a su vez, vamos a los versículos anteriores y al Señor, porque tú eres poderoso, el Rey de los ejércitos, y porque tú puedes prosperar, y porque tú puedes sanar, y por pa. Pero llega un momento que creo que Jeremías estaba, no sé si confundido, pero sí tenía bastantes cosas cargando, pero a la vez tenía al Señor del otro lado y estaba bastante... como que continuamente estaba delante del Señor, exponiendo cómo estaba. Y bueno, el versículo 13 es como cantar al Señor, alaben, y después, pero ¿para qué nací? Y también es como nos muestra, o sea, que está en la Biblia, que también el ser humano y los hijos de Dios también somos, que en un momento, ay, el Señor es mi victoria, y una noticia que se estabiliza, Total. y de un segundo para el otro, puede estar ahí abajo de vuelta. Entonces también como que quedó plasmado esto también en la Biblia para que tenemos como ejemplo de que el propio Jeremías, bueno, se le dice el profeta Llorón y Sí. todo eso, pero también todo lo que sufrió. Y lo bueno es que él se quejaba delante del Señor, o sea, él no fue a decirle a su madre por qué nací, para qué me trajiste al mundo. Toda su queja y su exposición fue delante del Señor, y también eso hizo que él sea reanimado. Pero bueno, vemos como ahí en transparente que a veces, que no es algo lógico, que a veces uno lee que sea alabanza al Señor y todo el capítulo de alabanza al Señor, pero acá vemos triste, bueno, el Señor me rescató esto y de vuelta. Y ahí está Jeremías en su relación con Dios con esa charla, pero está delante de él. Claro, o sea, no es que estemos hablando mal de Jeremías, entendamos la situación.
Es un profeta que te dice las cosas como son y que todo el mundo estaba también pasando por a ver, la situación de Jerusalén, de Judá, no era la mejor en ese entonces. Y que alguien, encima de eso, venga a decirte, che, si no haces una cosa, va a pasar esto por esto, y todo lo que estamos pasando ya, o sea, era bastante complicada la situación ya en Jerusalén en ese momento. ¿Bien? Le tocó profetizar en los momentos más duros Sin duda. de lo que iba a ser el pueblo. Y aparte, bueno, también muestra la realidad de su mano. Sí, Muestra, también creo que también por eso, muestra cómo es humano y Señor, yo te alabo, yo quise dejar de hacer esto, pero el llamado era más fuerte que yo, no pude abandonarte. Pero muestra que lo alaba el Señor, pero también muestra que no puedo con esto. No, la verdad que no tengo ganas de hacer esto, solo lo que me sostiene es el llamado. sí, lo humano de Jeremías se nota enseguida, ¿no? Constantemente, tanto en esos momentos tan lindos que el Señor él lo alaba, como diciendo, ¿para qué nací? Yo creo que ahí también encuentra una cercanía a lo que somos nosotros de ahora mismo, porque como decía que en un momento te desestabilizás, ¿no? Y es como que a veces nosotros estamos en el pico más alto y estamos al lado del Señor, y en otro momento ya. No, y que de Jeremías no estamos lejos. Para nada. Que hablaba con total sinceridad, porque no es que esto que él está diciendo ahora lo decía alguien o demostraba debilidad ante una persona que... Y la forma como él hablaba también del Señor era con una persona bien de confianza, o sea, voy a decirle, me has engañado porque yo creí en tus promesas, papá, y nos prometiste tal cosa y no está sucediendo lo que nos prometiste. O sea, hay que hablarle así al Señor. Y él cumplía con la tarea, o sea, Claro. él tenía que hablar, lo hablaba, pero también en la intimidad con el Señor responía toda su realidad. Pero bueno, cuando había que cumplir, lo cumplía. Ah, También viste que, miren, que habla de, ¿por qué no me mataste en el vientre? Porque, pero si nos ponemos a pensar en el llamamiento de Jeremías, el Señor le dice, desde antes que te formaste, ya te había elegido. Es como que ahí ya está la respuesta del Señor ante esa situación tan triste que está viviendo. El Señor ya seguramente, no sé, no está escrito, pero en el capítulo 1 dice, desde antes que te formaste, ya te había elegido para esta tarea. Y ahí está también, bueno, la seguridad de Jeremías. Y lo dejo con Esteban, que Bueno. continúa.